Los hermanos, amigos que se estarán conectando en esta tarde a la plataforma del internet, somos el Ministerio Internacional Las Águilas de acá de Hannover, y esta noche, como cada jueves, tenemos el estudio bíblico, así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, nos has dado un día más donde nos podemos reunir, Señor, para exponer tu palabra, Señor, a todos aquellos que ya se están conectando, Señor, y los que se conectarán después, Padre Santo, los bendecimos en tu amor y en tu misericordia. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que estarán llegando a este lugar, y conforme a tu misericordia, Señor, tendremos este estudio. Reciba toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Vamos a leer el verso 14 y 15. Aleluya. Versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos, y de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las obras, todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Gloria a Dios. Este tema es bastante importante que entendamos de qué se trata. A manera de introducción, si bien es cierto, Enoc vivió antes del diluvio, y es tremendo cómo Dios usa a sus siervos para que nos demuestre un futuro que han pasado miles de años para que esto se vaya a cumplir, pero fue profetizado desde antes del diluvio de Noé. Así que Enoc vivió antes del diluvio y ya nos estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Así que, en cuanto a lo que es el Evangelio de hoy, del 2021, así que es importante conocer la Escritura. Y hay 3 puntos que voy a estar tocando acá. Número 1, ¿quién era Enoc? Número 2, mensajero en tiempos de tribulación. Y número 3, mensaje de Dios para hoy. Vamos a ver cómo es que está conectado este hombre con los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales ya. Podemos ver cuáles fueron los hechos impresionantes de Enoc en su tiempo. Número 1, caminó con Dios. Este fue uno de los hechos más importantes y sobresalientes de Enoc, donde deberíamos nosotros de vernos retratados en él, porque esa conducta que él tenía en su tiempo no era diferente a los tiempos que estamos viviendo nosotros. Eran tiempos de mucho pecado también. Vamos a ver algunos versículos bíblicos donde Dios mismo dice que se arrepiente, imagínense, de haber hecho esta creación que en ese tiempo rebasó los límites. Y la diferencia de hoy no hay mucha. Entonces, vamos a ver Génesis 5, versículo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos estudiando el tema Enoc y su mensaje. Gloria a Dios. Entonces, estamos usando la escritura
Primera de Judas, dice el hermano. Estamos viendo Judas, solo tiene un capítulo, versos 14 y 15. Así que ahí está basado este estudio y, como dije, el tiempo en el cual él vive no hace nada de diferente en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Quizás se ha acrecentado aún más, porque lo vamos a ver. Aquí otro hecho trascendental de Enoc, ¿sabe cuál fue? Primero, ¿cuál fue el que le dije? Que caminó con Dios. Amén. Ese es el primero, caminó con Dios. El segundo, acuérdense que este es un estudio bíblico. El segundo es que no murió. Oh, wow. Enoc hasta el día de hoy no ha muerto. Así que piense por un momento. La creación de Dios la hizo para que sea eterna. Usted y yo somos creados para vivir eternamente. Ahora la diferencia es dónde vamos a pasar la eternidad, con Dios o en el lago de fuego. Solo hay dos finales, dos caminos nada más, y tú decides en cuál quieres ir. Así que el otro hecho trascendental de Enoc fue que no murió. Imagínense ese corazón hasta el día de hoy latiendo como recién nacido, como recién David. Gloria a Dios. A David, amén. a los padres. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, vamos a ver en la Escritura, porque eso es lo que dice la Biblia. Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver ¿qué? Muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso dije, los dos hechos trascendentales de él fue que caminó con Dios. El segundo es que no vio muerte. Así que, hermanos, usted puede escuchar enseñanzas o predicaciones de que a Enoc lo incluyen en el tiempo de la gran tribulación, que son de los dos testigos que van a venir a predicar en la gran tribulación. Déjeme decirle, yo difiero de ello. Es decir, no apruebo o no estoy convencido de que sean ellos, porque dan los nombres. Porque tenemos que ser humildes, sencillos. Dios, no es que yo contradiga, porque Dios es el que conoce a cada uno de nosotros. Y Él mismo es que dice, y Él no se puede contradecir. Por eso es el cuidado que tenemos que tener con la Biblia, la palabra de Dios. Dios no se puede contradecir. El verso que acabo de leer dice que Dios lo traspuso para no ver muerte. Y los dos testigos que van a estar en la gran tribulación, los dos van a morir. Entonces yo estaría contradiciendo lo que Dios dice. Pero hay algunos que piensan que Él es uno de ellos. Yo creo que le estaría yo diciendo a Dios, si yo diera los nombres de los que van a estar predicando en ese tiempo de la gran tribulación, de estos dos testigos, yo le estaría diciendo a Dios, yo sé más que tú, porque yo estoy dando los nombres y tú no los diste. Wow, esa sería una arrogancia, ¿no? Que Dios nos guarde de poner nombres que la Biblia no nos dice, y Dios sabe por qué no lo menciona. Ahora, si ustedes, díganme bien, y ustedes los oyentes ahí en el internet, si ustedes quieren ver si es Enoc o Elías
o si es Enoc y Moisés, o si es Moisés y Elías, quédese para la gran tribulación y ahí lo va a conocer. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Yo creo que es mejor que nos vayamos. Amén. Gloria a Dios. Así que podemos enseñar quién era Enoc. Enoc, basado en la palabra de él, ¿quién era él? Era un profeta. Y todavía, si lo vemos con los profetas de hoy en día, bueno, nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia. Estos profetas, Dios en su misericordia les abría las ventanas de los cielos y podían ver el futuro. Eso es lo que hace el profeta. El profeta va a profetizar algo que va a venir y va a quedar plasmado en su palabra. Ya los profetas de hoy en día es que repetimos lo que ya está escrito. Profetizamos de la venida de Cristo, pero ya está escrito. Yo no estoy añadiendo nada a lo que la Biblia nos enseña. Él dice que viene por el rapto de la iglesia. Esa es una profecía porque no se ha cumplido todavía. Pero no como profeta yo estoy diciendo que se escriba más en cuanto a este evento que se va a llevar a cabo. Así que Enoc era profeta. Y eso, como dije al principio, Dios le permite ver la segunda venida de Cristo. ¡Qué tremendo, amados! Ni siquiera se había dado el diluvio y Enoc vio la segunda venida de Cristo. Veamos si Dios no es real. Es que no hay cómo dudar de Dios. Porque en el tiempo de Él, ¿cómo? Bendito el Señor que le permitió. Y ahora nosotros podemos reflejarnos o vernos en un espejo. Cómo Él caminó para que Dios pudiera usarlo de esa manera. Veamos lo que nos dice Judas 14 y 15 una vez más. Como dije, él era un profeta. Dice Judas, versos 14 y 15, solo tiene un capítulo, es el antepenúltimo libro de Apocalipsis. Dice, de estos también profetizó Enoc. ¿Quiénes son estos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son estos? No son de sus contemporáneos. Usted y yo, amados hermanos, ni siquiera habíamos nacido. Porque yo nací apenas hace 100 años atrás. Y mire. Entonces dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, en los estudios bíblicos, tenemos que entender cuál es la enseñanza que tenemos. ¿Qué se enseñó por ahí en algunas sectas? Que solamente son 144,000 los que van para el cielo. Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia me está diciendo otra cosa. Ahí me dice que son decenas de millares. ¿Y se podrán contar esas decenas de millares? No se puede. Daniel, profeta, igual dice, se sentó con sus millares de millares, dice, imagínense. Son incontables los que nos vamos a salvar. Así que no hay un número exacto para decir solamente son 144,000. No. Entonces, porque el versículo lo dice. Dice que se sentó con sus santas decenas de millares. Verso 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaban o hablando contra él, contra Dios. Así que, ¿cuál fue el mensaje de Enoc? Fue un mensaje acerca, como dije, de la segunda venida de Cristo. Bendito el Señor. Número 2, ¿cuál fue el mensaje de? Que él tomó en serio lo que era el pecado. El mundo de su tiempo no lo veía así. Creían que todo lo que estaban haciendo estaba bueno. ¿Y cuál es la diferencia de hoy? No hay diferencia, amados hermanos. Quiere decir que estas profecías están ya cerca de cumplirse. Porque si vemos nosotros,
Si ves a la derecha, si ves a la izquierda, si ves al frente, si ves atrás, pecado por todos lados. La gente, no sé, más adelante tal vez lo digo, pero lo voy a adelantar un poco. Estaba viendo en las noticias una generación que se ha levantado sin amor. Veo cómo va caminando alguien y ¡pah!, le sueltan ese gran golpe sin mediar palabra, nada. Es terrible la violencia que se está desatando. En ese es el tiempo que estamos nosotros. Para el tiempo de Enoc, dice, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dice que el pecado llegó a la presencia de Dios. Tremendo, hermanos. Entonces, tercero, fue un mensaje de juicio divino, y habla de los que dicen cosas o andan impíamente. En otras palabras, fue un hombre que predicaba y vivía lo que él predicaba. Fue la diferencia de él. Dije que nosotros tenemos que vernos retratados en él, hacer lo que se predica. Así que Enoc predicó un mensaje, como dije, oportuno para ese tiempo, pero es oportuno para hoy. El punto número 1, como dije, ¿quién era Enoc? Enoc vivió en un tiempo donde verdaderamente el pecado y la maldad del ser humano subió hasta la presencia del Señor. Como dije, la violencia terrible que se daba en ese tiempo también. Miren lo que dice Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando yo leo esta escritura, para que Dios diga esto, es que ya está, decimos aquí en nuestro lenguaje, hasta la coronilla. Cansado. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuánto más, amada iglesia, necesitamos vivir una vida santa delante del Señor? Una vida que le agrade a Dios. Es decir, como dije, haciendo lo que predicamos. Porque es peligroso decir una cosa y hacer otra. No, tenemos que predicar con el ejemplo. La impiedad era común. Lo veían normal en el tiempo antes del diluvio. Les parecía normal el hombre ir y acostarse con cualquiera. Eso es lo que dice, que había, escogían, dice, esta, otra, y ellas este y aquel. Y era terrible, hermano. Pecando. Normalmente lo veían, pero la Biblia dice que no caminó con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando vemos que él caminó con Dios? Fue bendecido. No, fue bendecido. Caminó con Dios y fue bendecido. Veamos Génesis 5, versículo 24. Génesis 5, versículo 24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Y no es eso lo que va a pasar con la iglesia? La iglesia va a desaparecer, hermanos. Millones se quedarán buscándonos. Muchos de aquellos que aún y yendo a los locales de la iglesia, si no están viviendo bien, se quedarán y vendrán. ¿Y qué pasó con el pastor? No está. Daniel lo dice de otra manera también. En el capítulo 12 dice que correrán de mar a mar, buscando quién les explique esto, que alguien me explique, dirán. Ajá. La palabra de Dios. Pero ya no estaremos, porque hoy es la oportunidad de cada uno de nosotros de mantenernos
tomados de la mano del Señor. Así que eso está en Génesis 5:24, donde Enoc camina con Dios y desapareció porque lo llevó. Esta bendición alcanzó a su descendencia. Oiga esto, esta bendición alcanzó a su descendencia. ¿Quiénes eran sus descendientes? Bueno, su hijo Matusalén vivió, dice, 969 años solamente. 969 años. Imagínense. Yo tengo una profecía encima que voy a vivir 150 años. Si el profeta que me la dijo me mintió, ese no es mi problema, es el problema de él. Yo le creí. Oh, ve que es tremendo el decir soy profeta. A veces la emoción te puede dominar. No, cuidado. Si es por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que imagínate, estoy a la mitad de mi vida todavía. Ni a la mitad he llegado. Pero Enoc vivió 969 años. 969. 969 años. Tremendo, hermano. Ahora, su nieto Noé encontró gracia delante de Dios. ¿Por qué Noé encuentra gracia delante de Dios? Porque siguió el ejemplo de su abuelo. Enoc dice, caminó con Dios, entonces vio el ejemplo y pudo él. Bendita la misericordia de Dios. Yo digo, y no me canso de dar gracias a Dios por esos hombres, porque si Noé, óigame bien los que están ahí en el internet, si Noé no le obedece a Dios, usted y yo y los que estamos aquí no existiéramos. Porque Dios había dicho que iba a erraer toda la creación que hizo. Pero Noé le cree y se salvan 8 personas. Y de esas 8 personas se volvió a poblar el mundo en el cual vivimos. Bendito el Señor, que Él dijo que ya nunca más iba a enviar diluvio para destruir a su creación. Pero ahora lo que viene es peor, ahora es fuego. Ahora es fuego. Ahora, ¿por qué Dios envió en ese tiempo el diluvio, que era una lluvia? El agua, como está lloviendo ahora, para enfriar la calentura de aquello. Pero hoy en día dice que viene fuego. ¿Sabe para qué? Para calentar a los tibios y a los fríos. Cuando yo leo las cartas del apóstol Pedro, dice que todos estos elementos pasarán ardiendo, serán deshechos, serán quemados, dice la Biblia. ¿Y qué vamos a estar haciendo aquí si esto va a ser quemado? Por eso es que muchas veces no nos podemos aferrar a las cosas materiales, porque esto se queda. Job lo dijo, desnudo salí del vientre y desnudo me voy. Amén. Pero yo no estoy diciendo que no tenga sus haberes, su casa, sus terrenos, gloria a Dios por ello. Pero que no sea eso el número uno en nuestro ser, que siempre sea Dios el número uno. Enoc, Dios era el número uno en él. Por eso dice que caminó con Dios, es decir, 24 horas al día. Eso debe de ser nuestro estilo y sistema de vida. Entonces, así nosotros podemos llevar este mensaje a esta generación que va de mal en peor. Si usted ve las noticias, amados hermanos, es terrible. Imagínense, y la iglesia no ha sido quitada todavía, y los caos, cuando vino esta pandemia, yo no sé cuántos visitaron los centros comerciales, vacío todo. Imagínense en el tiempo de la gran tribulación, que saben que se tienen que operar porque tienen que encerrarse. Bueno, es mejor que nos vayamos con él. Segundo punto, Enoc era un mensajero en tiempo de tribulación, no de gran tribulación, de tribulación. Todos tenemos tribulación en la vida. Las pruebas son tribulaciones, son dificultades que pasamos. Pero eso no quiere decir que estemos en la gran tribulación. No, la gran tribulación
se va a llevar a cabo justo en el momento que la iglesia es quitada de la tierra. Después que la iglesia sea quitada en el rapto, entonces va a comenzar lo que es la gran tribulación. Y aún va a esperar 3 años y medio todavía, porque son 7 años. 3 años y medio de aparente paz, y los últimos 3 años y medio es donde aparecerá la marca del 666. A ver aquellos que han dicho que esta vacuna es el 666. Cree que le van a estar dando incentivos para que se pongan la marca. O te la pones, punto. No te van a dar tickets para que entres a los estadios a ver los jugadores, como lo están haciendo ahora. No te van a dar dinero para que lo pongas. O te la pones. Así que por eso es el cuidado que tenemos que tener cuando leemos la Escritura. Yo no puedo enseñar que esa vacuna es el 666. Habrá visto que un líquido se va a convertir en un número. Es ilógico. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para no ser engañados, porque hay muchos que están siendo engañados. Y no solamente es a través de la televisión que lo dicen. Imagínense cuánta gente confundida. Así que ese tiempo va a ser terrible, amados hermanos, diferente al que hemos vivido. Pero como yo dije en una de las predicaciones, esto de las máscaras es una prueba. Es un ensayo. ¿Por qué dijeron que no se podía entrar a un centro comercial si usted no tenía una máscara? ¿Y qué dice en Apocalipsis? Si no tienes la marca, no vas a poder comprar ni vender. Por eso yo le saco la tarjeta roja. ¿Ah? Azul. Gloria a Dios. Amados, conozcamos la palabra de Dios. Para eso son los estudios bíblicos, para que nosotros nos instruyamos y no vayamos a ser engañados. Así que bendito el Señor. Yo me pongo la máscara porque me cuido a mí mismo, cuido a mi familia y cuido a los demás. Si no, pues dejará de usarla. Pero bendito el Señor, que en obediencia, como dice el Señor, que nos sujetemos a las autoridades que han sido puestas por el Señor. Si ellos lo hacen mal, ese no es mi problema. Ellos dieron una orden, usemos la mascarilla, pero ellos dijeron, no la usen. Bueno, hay muchos que están bajo 7 metros por no habérsela puesto, por no haber creído. Amén. Así que es tremendo, amados hermanos, que en este tiempo, muchos caen en esa tentación de no usarla porque se les ha dicho que no la usen. Cuidado. En la gran tribulación, como dije, se va a dar a conocer ese número y luego va a ser obligatorio. Eso es lo que la Biblia dice. A todo grande y pequeño se les hacía que se pusieran la marca. Eso es, pero después del rapto de la iglesia. No es antes del rapto de la iglesia. Es después que usted y yo hayamos partido con el Señor. Así que en ese momento comienza, como dije, la gran tribulación. Y es un tiempo bastante difícil, terrible, para todos aquellos que se queden. Porque piense por un momento, puede quizás estar 1 semana, 2 semanas con lo que quizá tenga en casa, pero al final que ya no tenga, va a tener que ir a buscar dónde comprar. Y si no tiene esa marca, usted no va a poder comprar ni vender. Quiere decir entonces que va a tener que practicar mucho los ayunos. Y yo no sé cuánto tiempo puede aguantar ayunando. Por eso es mejor lucharla e irnos en el rapto. Eso es lo que tenemos que enseñar. Bendito el Señor, que usted y yo no estaremos en ese tiempo. Nos habremos ido con Él. Pero esto, amados hermanos, es de que veamos el ejemplo con Enoc. Enoc caminó con Dios. Y como caminó con Dios, Dios le dijo, vente para acá. Y se lo llevó a su hogar. Lo mismo que hará con nosotros. Si caminamos con Dios. El problema es que hoy en día, yo no quiero ofender a nadie, pero es que hay personas que aún llamándose cristianos son mentirosos, mienten.
porque creen que la mentira no es pecado. No, hermanos, mentira, no hay mentiras piadosas. El diablo se inventó eso. Mentira es mentira por donde quiera que la vea. Y justo estaba viendo hoy en el internet, dice que cuando alguien miente, tiene que luchar para defender esa mentira. Pero dice que cuando tú hablas la verdad te defiende a ti. Mire qué tremenda esta enseñanza. Cuando una persona miente, tiene que inventarse otra mentira para defender esa mentira. Pero cuando tú hablas verdad, la verdad te defiende a ti y me defiende a mí. Wow, son palabras maravillosas, hermano. Así que, pero mire lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Porque yo le enseño que si la persona miente, algo está pasando en su interior. 8, versículo 44. Ya lo he dado en otras ocasiones. Es fuerte, pero eso es lo que ahí nos dice la palabra del Señor. Dice Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo sé lo que le enseño, hermanos. Si una persona miente, le está prestando la lengua al diablo y se convierte en hijo o hija de Satanás. Hermano, aunque duela, es mejor la verdad. Es mejor la verdad. ¿Por qué? Como le dije, la verdad lo va a defender a usted. Gloria a Dios. Así que, como dije, tenemos que vivir como Enoc, día y noche. Esto no es solamente el martes de oración, ni el jueves de estudio bíblico, ni el domingo, que bendito el Señor. De este domingo que viene al otro nos estaremos congregando en Lancaster. Si el Señor no ha venido todavía, esa es la meta que hay. Gloria a Dios. Así que al final les voy a dar otro aviso que solo es para la iglesia. Gloria a Dios. Como dije, ese tiempo va a ser terrible cuando la iglesia sea quitada. Mira lo que dice Mateo 24, versículos 21 y 22. Ese tiempo después de que la iglesia sea quitada, amados hermanos, no se le va a hacer fácil a la gente. La gente lo toma livianamente. Pero no, hermanos. Esto es serio. La seriedad del Evangelio, amados hermanos, tenemos que nosotros ser ejemplos. Dice Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo no sé si usted se ha fijado en estos últimos tiempos, más tarde en abrir los ojos que en estar otra vez cerrados durmiendo. El día pasa pero súper rápido. Como si no tuviera 24 horas o 12 horas el día. Rápido. Es tremendo, hermano, porque el tiempo, y dura igual. El problema muchas veces es que el afán de nosotros no vemos el tiempo. Cuando vamos a México, gloria a Dios por esta gente que vive en estos pueblos, o en cualquier parte de nuestros países latinoamericanos, el tiempo como que no pasa. Es bien lento. Pero aquí en este país, que le llamamos el sueño americano, y en verdad pues solo durmiendo se pasa. Por eso el sueño americano, por el cansancio de tanto trabajo. Sí, hermano. Pero los días, dice, serán acortados por causa de los escogidos. Pero ¿qué nos dice a nosotros entonces esto? Que apresuremos la siembra de la palabra del Señor en aquellos que no conocen de Cristo. Esta es nuestra responsabilidad. Así que aquí nos dijo Mateo 24 que en aquellos días serán acortados por causa de los que hemos de ser salvos. Luego será un tiempo de maldad y lo estamos viendo ahora, pero será más aún.
Porque recuérdese que si no hay alimento, van a pelearse los alimentos. Si se fijaron en la pandemia, en muchos supermercados se agarraban de la greña la gente. Por papel higiénico. Por papel higiénico. Sí, pero como iban a pasar mucho tiempo en casa, pues. Sí, hermano. Y los estantes vacíos. Y llegaba uno y corría. Dios mío, bendito el Señor. ¿Sabe? Bendito el Señor. Y la gloria es para Él. Mi esposa y yo nunca anduvimos corriendo por eso. Ni salimos corriendo a buscar. No, hermano. Milagro del Señor. Íbamos muchas veces al baño y ese papel no se bajaba, no se botaba. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque no salimos corriendo. Pero muchos dijeron, no, vamos a comprar. Y compraron quintales y sacos de todo, arroz, sal, de todo. No lo hicimos nosotros. Y mi esposa había tenido una visión de eso, un sueño creo, que el Señor le decía que se aperara. Pero Dios como dice, no hace nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Pero no salimos corriendo para no decir a la gente que tenga miedo o pánico. No, hermano. ¿Ok? Mi esposa fue llevando sus cositas y las pusimos ahí y ella decía, si nos vamos, en mi casa va a quedar comida. Sí, y todavía hasta hoy tenemos ahí, hermanos. Gloria, y ya pasaron casi año y medio, ¿no? Hermanos, es que sí es cierto, vivimos por fe, pero tenemos que trabajar también. Así que en ese tiempo, amados hermanos, después que la iglesia sea quitada, se va a desatar una de violencia cual nunca se ha visto sobre la faz de la tierra por los comestibles. Porque imagínese un padre o una madre queriéndole llevar comida a su hijo o a su hija. Va a ser terrible, hermano. Por eso, amados hermanos, sigamos el ejemplo de Enoc. Caminemos con Dios. Y eso, los que se queden, el problema de ellos, pero no nuestro. Amén. Judas nos dice una vez más, en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las cosas o sus obras que hacen impíamente, y todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Como dije de nuevo, anuncia la segunda venida de Cristo. Es maravilloso, hermanos, cuando entendemos por el Espíritu Santo cómo Dios revela lo que ha de venir, profetizado ya hace muchos miles de años. Esta profecía está a punto de cumplirse. Claro, el rapto de la iglesia es inminente. Para que la segunda venida de Cristo llegue, van a haber señales. Sí, eso sí tiene unas profecías que se van a cumplir. Mateo 24, si usted lo lee con cuidado, dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Todo eso es dando lugar. Piense por un momento. La ciencia descubre que el sol ya quemó el 50% de su hidrógeno y los átomos de helio están a punto de explotar. La iglesia es quitada, entonces se cumple lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro en la carta 1 y 2, donde los cielos pasarán con gran estruendo. El sol explota y se convierte en una supernova. Y el profeta Isaías profetiza de que el sol se calentará 7 veces más como la luz del día. 7 veces más el calor que hay. Entonces quiere decir que sí se va a quemar este planeta y lo que esté sobre él. Entonces vemos cómo el profeta Enoc nos advierte de cosas que se van a venir y de la segunda venida, pero no del rapto. El rapto es inminente. ¿Qué es la palabra inminente?
es que no necesita que haya una profecía para que se cumpla el rapto de la iglesia. Puede venir en cualquier momento, esa es la palabra inminente. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la Biblia nos lo enseña. Si nosotros vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, comenzando del verso 15 o el 16 en adelante, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice, luego nosotros, ve que Pablo se incluía en su tiempo, luego nosotros, dice, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo se incluía en el rapto, porque él pensaba que iba a ser en su tiempo. Pero Dios en su misericordia alargó este tiempo de la gracia, de la sexta dispensación, que es la cual usted y yo ahora somos protagonistas. Usted y yo somos los participantes de esta sexta dispensación. Entonces, cuando la iglesia es quitada, entonces comienza el juicio que corresponde a esta dispensación. ¿Y cuál es el juicio que corresponde a esta dispensación? Está en Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. Ahí están todos los juicios de Dios cayendo sobre la faz de la tierra y a la humanidad que esté en ella, cumpliéndose ese juicio que cada una de las dispensaciones ha tenido. Y justo el hermano Salvador me pregunta, haciendo un repasito, me dice, de las dispensaciones. La inocencia, que era en el tiempo de Adán y Eva. ¿Cuál fue el juicio de Adán y Eva? La expulsión del huerto de Edén. Ese es el juicio. Y Dios dice que puso querubines con espadas encendidas en derredor del árbol de la vida, para que no alargaran, tomaran su mano y comieran del fruto, y iban a vivir en pecado para siempre. Pero la misericordia de Dios pone esos querubines guardando, sus arcángeles, guardando el árbol de la vida. La segunda dispensación, la conciencia. Ya el ser humano sabía que le había fallado a Dios. ¿Cuál es el juicio de esa dispensación? El diluvio. Todos se ahogaron excepto la familia de Noé. Tercera dispensación, el gobierno humano. ¿Dónde se lleva a cabo el juicio del gobierno humano? La Torre de Babel. Luego viene la cuarta, que es la promesa. La promesa es cuando Dios le promete que va de Abraham va a haber un hijo, una nación. ¿Y cuál es el juicio de eso? 430 años de esclavitud. Sale por mano de Moisés. Van en el desierto, la quinta dispensación, la ley que fue dada en el monte Sinaí. En esa dispensación nace Jesús, bajo la ley. Pero cuando Jesús resucita, comienza la sexta dispensación. Juan 1:17 dice, porque la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la gracia. Esa es la dispensación en la cual usted y yo vivimos ahora, la gracia. Pero esta dispensación, cuando la iglesia es quitada, tiene su juicio. Y ese juicio es el de Apocalipsis 6 hasta el capítulo 18. Los juicios de Dios cayendo sobre la faz de la tierra. Y luego que la iglesia es quitada, 7 años y venimos de regreso, y comienza la séptima dispensación, que es el gobierno milenial de Cristo sobre la tierra, donde usted y yo gobernaremos ya con el Señor para siempre. Pero para eso necesitamos andar como anduvo Enoc. De lo contrario, lo hueleréis, pero no lo comeréis. Amados, es importante que conozcamos la palabra de Dios. Punto número 3. Este mensaje es un mensaje de Dios para hoy. Para hoy. En el tiempo en cual usted y yo nos estamos desarrollando y estamos caminando. Entonces, necesitamos hacer hincapié en el mensaje del regreso de Cristo. Amados, ya no se escuchan estos mensajes. No. Yo no sé cuántos, pero lo que más se escucha es que todo va a estar bien, que vas a tener una gran prosperidad, no te preocupes, sigue adelante, que todo va a estar bien. No, hermanos,
yo no puedo predicar, y no es que no seamos prósperos, claro que somos prósperos, pero estamos hablando de una prosperidad espiritual. Pero hoy en día cambiaron el mensaje y lo transfirieron a todo lo material. Que si tú tienes una casa de $500,000 o de 2 millones, entonces sí vale la pena ser cristiano. Cuidado, hermanos. Los cristianos primitivos dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo. Fueron metidos en teatros allá en los coliseos romanos y eran devorados por las fieras, por leones. Eran puestos atados en medio y les ponían fuego, pero nunca dejaron de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros ahora nos pegamos un golpecito en una puerta y le sacamos la malla a cualquiera. Y ya no puedo ir. Oh, hermanos, es fuerte. Yo no sé por qué el Señor puso este tema en no. Necesitamos tenerlo como ejemplo para que podamos gozar de la bendición que Él tiene hasta hoy. Imagínense, con Dios, Jehová. Piensa por un momento donde Él está. Ahí vamos a llegar nosotros. Chócalo, le dice a Enoc. Dame 5, dígale a Enoc. ¿Por qué? Porque también la luchamos. Él la luchó en su tiempo. Era un tiempo de depravación también, de pecado terrible como vemos ahora. Hermanos, yo no sé, pero la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Cómo el enemigo cambia la mente, el pensar del ser humano. Y el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo. La Biblia nos dice que si no vivimos en santidad, no veremos al Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Mire que dice Primera de Juan 3:2. Nosotros debemos de llevar este mensaje, aunque es fuerte, pero ese es el mensaje que nos purifica, que nos limpia, que nos transforma, que nos hace pensar diferente, que ya no quiero ser el mismo que fui ayer, porque cada día que pasa nos acercamos más a la venida del Señor. Mire lo que nos dice Primera de Juan 3:2. Amados, el Señor le dice a usted: tú eres mi amado, tú eres mi amada. Y dice: ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Levante su mano. Claro que sí, somos hijos de Dios. Y luego dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, con un cuerpo glorificado, como con el cuerpo que Él resucita. Bendito el Señor. Para concluir, que usted y yo, si estamos en vida cuando Él venga por el rapto de la iglesia, no vamos a morir, solo vamos a ser transformados. O sea, esto que se corroe, que se corrompe, será, dice, transformado en incorrupción. Esto que se muere será revestido de inmortalidad. Y cuando tenemos esa esperanza en nosotros, entonces buscamos agradar a Dios cada día, cada momento, donde quiera que estemos. Judas, una vez más, versículo 20 al 23. Mire lo que nos dice Judas ahora, ya cerca de concluir su carta. Dice: y para los que no sabían, Judas es el hermano de Jesús, uno de los hijos de María con José. Judas es uno de los hijos de María y José, porque también hay otras enseñanzas ahí que lo niegan, que dicen que no. Judas es hermano del Señor. Cuando usted lee el prólogo de la Biblia, dice Judas el hermano del Señor, y en otras dice Judas el medio hermano de Jesús. Por eso es que tenemos que tener una convicción en lo que nosotros creemos y estudiamos, amados hermanos, para que nadie venga a comerles el cuento. Amén. Entonces, mira lo que nos dice Judas, verso 20 al 23. Pero vosotros, y aquí nos está hablando a nosotros, dice Judas: amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Mire cómo le llama él a la fe: santísima.
Nosotros digamos que la fe es fe. Judas dice que es santísima. ¿Por qué? Porque cuando vamos al diccionario, Larousse o un buen diccionario, dice que es una virtud teologal. La fe es una virtud teologal. ¿Por qué? Porque viene directo de Dios a nosotros. La fe no la da nadie, viene directo de Dios a usted y a mí. Por eso él dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, todo está mayúsculo. Verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estos son las bases, los postes, los horcones, dicen en algunos países, que están cimentados, y es en la palabra de Dios. Versículo 22, mire lo que nos dice él: a algunos que dudan, convencedlos. Eso se lo dice a usted y me lo dice a mí. No, es que mire que existe el purgatorio. No existe el purgatorio. Te mintieron. ¿Cómo hacer para que entienda? Bueno, busquemos los pasajes bíblicos. Ahí está lo que nos dijo Jesús en Lucas capítulo 16. Ahí él dice algo que no es una parábola, es algo real que pasó. Cuando él lo cuenta, habla del rico y de Lázaro. ¿Dónde fue Lázaro? ¿Dónde fue el rico? No era un purgatorio. El problema es que hay muchos pasajes que los han transversado. Cuando habla de que aquella mujer iba con insistencia a pedirle al juez, y que el juez le dijo que no iba a salir de ahí hasta que pagara el último cuadrante, no se refiere a ningún purgatorio. No existe, no hay tal cosa. Por eso Judas dice, algunos que dudan, convencedlos. Vamos a ver para qué los podemos convencer. El versículo 23. A otros dice, salvad, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Y de otros tened misericordia con amor. ¿Por qué yo le he enseñado a usted? Con temor. ¿Por qué yo he enseñado a usted que no juzgue ni señale a nadie? A veces nos creemos más santos que Dios, juzgando a otros. Si cuando yo señalo a alguien, yo señalo a uno, pero 3 me están señalando a mí, y uno señala para arriba. ¿No se ha fijado la posición de las manos? A veces nos creemos más santos que Dios, como la situación cuando le presentaron a Jesús a aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Qué le dijeron ellos? Moisés mandó, la ley mandó que las que cometían tal cosa tenían que morir a pedradas. Bueno, ¿y el hombre dónde está? El sinvergüenza de ese también, ¿dónde está? Si los dos habían adulterado. Pero Jesús, imagínense, como dice la Escritura, no hubo hombre más manso que él, y sabio, puro y santo. Y él le dice, está bien. Y él era el único, escúcheme bien, él era el único, Jesús era el único que podía lanzar la primera piedra, porque era el único que no había pecado. Por eso él les dice, es ok, ya se hablaba inglés ahí, el que esté libre de pecado, que fue la primera piedra. Y siguió escribiendo, dice, en el suelo, en tierra. Yo creo que ahí de haber puesto alguno se llamaba Siriaco, le decía, Siriaco, tú también eres un adúltero. Juan, tú también eres un adúltero. ¿Y qué dice la Escritura? Que hablando a sus conciencias, allá a lo más profundo del ser humano, a la voz del Espíritu, comenzaron cada uno a botar las piedras y se fueron. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. No, Él es el juez y Él es el que conoce.
Así que Judas nos dice a nosotros, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Esto es por el pecado. No importa lo que haya hecho, Cristo lo salva. No importa lo que haya cometido, con la sangre de Cristo es limpia el ser humano. ¿Y no nos perdonó a nosotros? O sea que nuestro pecado era más blanco que el del de ellos. Pecado es pecado. Por eso es que necesitamos nosotros entender que necesitamos vivir como Enoc vivió y caminó con Dios. Hay un pasaje en la Escritura, en Hebreos 12, verso 14. Para concluir. Hebreos 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios puso este tema en mi corazón, pero habló primero a mi vida. Porque cada estudio, cada mensaje nos tiene que hablar a nosotros primero, para que después el pueblo sea edificado y podamos ser de agrado a Dios. Hay muchos pasajes bíblicos que yo pudiera usar, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: cuídate de la enseñanza, cuídate de cómo te conduces, cuídate de la doctrina que enseñas, porque con base a lo que enseñas, le dice Pablo, te vas a salvar tú y a tus oyentes. Esto es un compromiso grande delante del Señor, traer un mensaje bíblico para que usted crezca en este conocimiento y luego nos rindamos el 100% al Señor. Gloria a Dios. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen el próximo jueves. Gloria a Dios. Bienvenida, amada hermana. Qué bueno verla. Aleluya. Amén. Vengan esos 5. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno verla, Roxy. Vamos a orar y así pues la audiencia que está en el internet también queda despedida y bendecida. Oramos, Padre eterno y santo. Te damos gracias por su palabra, por su amor, por su verdad. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos, Señor, dándote la gracia porque nos ha guardado hasta el día de hoy, Señor. Ayúdanos a que con su Espíritu Santo, Señor, vivamos bajo la unción de su Espíritu, y donde quiera que nos movamos o vayamos, Señor, la cobertura tuya esté sobre cada uno de nosotros. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que están conectados, Señor. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra, Señor, haga el efecto en cada corazón, en cada oyente, Señor, y que podamos ser restaurados, porque tu palabra nos enseña que seamos como lo hizo Enoc, caminar contigo, Señor, para que podamos gozar de la bendición que Él ahora la tiene junto a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Dios me les bendiga, mis amados. Gloria a Dios. Felicitamos a Marcos y a Nancy, que ya nació David. Así que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Ayer.